hablar de otro tema y es la crisis de los opiáceos y cómo han estado manejando esta situación los farmacéuticos. Sí, ese tema es sumamente importante. Yo creo que licenciada, para beneficio de la gente que nos está escuchando, yo creo que primero debemos definir, ¿verdad? Que mucha gente oye la palabra opiáceos y no sabe lo que es. Exactamente. Pues yo creo que por ahí es que debemos comenzar definiendo quizás el término opiáceo. Ok, ese opiáceo es porque viene de opio. El opio es una droga fuerte. La industria farmacéutica ha manufacturado a través de estudios unos medicamentos que son efectivos porque esos se usan para el manejo de dolor. Percocet, Tramadol, Demerol, ya esos nombres uno dice, llaman la atención. Como en otras ocasiones yo he explicado, las drogas están clasificadas desde el 2 hasta el 5, dependiendo del grado de adicción que puede causar ese medicamento. El 2 es el que más adicción crea, que es el Percocet, Demerol, y está más controlado. Por ejemplo, una receta de esos medicamentos, lo único que tiene son 48 horas para poderse despachar. Tiene que tener diagnóstico para saber para qué es que a ti te recetan una Percocet, ¿verdad? Y por lo regular, la Percocet para lo que se debe recetar es para un dolor postoperatorio o una fractura o un dolor que tienes que manejarlo inmediatamente porque en ese momento tuviste una situación que así lo requiere. Lo que pasa es que el uso continuo de este medicamento crea una adicción bien alta y lamentablemente hay pacientes que los operaron hace 10 años y todavía están usando el medicamento porque ya crearon la necesidad de ese medicamento. Una necesidad puede ser biológica o también emocional. Por lo tanto, como consecuencia del grado alto que hay de gente que está adicta al medicamento, pues entonces los gobiernos federales han hecho una ley que va a cubrir tanto a Puerto Rico como a los Estados Unidos. La ley en Puerto Rico se llama Ley 70 y el título es la Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados. El trasfondo de esta ley. Los estudios nacionales en las últimas décadas indican la tendencia a abusar de medicamentos controlados recetados. Eso lo sabemos y lo sabemos mucho en la farmacia. Ha aumentado el tráfico ilegal de estos medicamentos. Muchos de ellos llegan incluso hasta en por forma ilegal. También hay muchas recetas que lo compra un paciente y se lo vende a otra persona. Según el Drug Enforcement Administration, que es la agencia federal, para el 2010, siéntate bien, más de 7 millones de personas, una de cada 45, abusa de medicamentos recetados. O sea, nosotros estamos viviendo una época en que hay muchos pacientes que usan medicamentos que son adictos a ese medicamento y son recetados. Según el número de personas adictas a medicamentos recetados excede el número de personas adictas a las drogas ilegales como es heroína y cocaína. O sea que hay más adictos legales. Legales, esa es la palabra. Qué barbaridad. Este aumento de consumo ha ocasionado un aumento sorprendente en los gastos económicos de medicamentos y de seguros médicos. Y esto es en Puerto Rico y en Estados Unidos. Estamos hablando de el grupo entero. Los estragos que este tipo de adicción ocasiona afecta la salud, el bienestar y la seguridad del adicto y de la familia. Porque la familia que tiene un paciente que está adicto a un medicamento sufre muchísimo, porque lo ve cómo se pone cuando no tiene el medicamento, o cuando lo usa cómo está todo somnoliento, puede ocasionar accidentes, puede llegar a una sala de emergencia y hasta puede crear la muerte, el uso y abuso de ese medicamento. El uso incorrecto de estos medicamentos ha causado aumento de casos o de sobredosis y de muerte, ¿ok? Se ha notado el alza de jóvenes abusando de estos medicamentos y terminan convirtiéndose en adictos a otras drogas. ¿Por qué? Porque llega un momento que ya esa droga no le hace efecto. Eso se llama resistencia al medicamento. Por lo tanto, dicen, no, pues entonces ahora me voy con la marihuana. Porque la marihuana
me hace más efecto. El que está en marihuana terminó y dice, no, ahora voy con heroína, con cocaína. Y entonces mira qué problema social se está convirtiendo esta situación. El mercado ilegal y el desvío de medicamentos controlados y las recetas fraudulentas hacia el tráfico de droga ha incrementado. El abuso y adicción a medicamentos recetados es el problema de drogas de mayor crecimiento tanto a nivel nacional como mundial, y en Puerto Rico también ha aumentado. A estos efectos, entonces, que surge la ley número 70, que lo que hace, la función que tiene es implementar y mantener un sistema de vigilancia electrónica para el monitoreo de recetas de sustancias controladas, medicamentos dispensados en Puerto Rico. Y de hecho, por esa razón es que vemos tantos operativos que están haciendo las agencias federales, la DEA, que obviamente ha involucrado, ¿verdad?, a profesionales de la salud porque precisamente no han tenido los controles que son necesarios a la hora de recetar y también de despachar este tipo de medicamentos. Actualmente hay 49 estados de Estados Unidos que tienen este programa de monitoreo, y ahora recientemente, esta ley fue ahora en el 2017, pero a mayo de este año era que las farmacias estábamos obligadas a inscribirnos en un programa que se llama Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados, que es el que voy a hablar específicamente, que nos obliga a toda farmacia, o sea, toda farmacia en estos momentos tiene que haberse inscrito, y los médicos en un momento dado también le van a dar una fecha límite, porque esto lo que va a hacer es que va a lo que llaman un clearing house, que es como un sitio central, donde va a recibir de todas las farmacias, de todos los médicos. Cuando Debra Feliciano va a mi farmacia y compra Percocet, yo voy a seguir despachando mi receta y no hay problema, pero eso automáticamente está conectado con esta compañía que es un clearing house y va a recibir la información. Al haber ahí una data de todos los sitios donde Debra compró el medicamento, se va a levantar una bandera y nos va a devolver la información a nosotros en la farmacia. Me dicen, no, mira, Debra hace 10 días que compró 90 tabletas de Percocet en tal sitio. ¿Qué tan inmediata puede ser esa respuesta? Inmediatamente. O sea, nosotros estamos despachando la receta, entramos la información y enseguida me dice, si sale alerta, enseguida me lo dice, me dice, no, esta paciente no me dice nada más que, o sea, me da la información para que nosotros manejemos el problema. ¿Y cómo entonces la farmacia, licenciada, oiga, porque de verdad que los ponen a ustedes en una situación bien difícil, un poco complicada, porque si esa persona, por ejemplo, compró en Mayagüez el medicamento y vino a Macao y consiguió otras recetas, y fue a la farmacia Maricel y compró el medicamento, o sea, fue a que le despacharan ustedes el medicamento, los ponen a ustedes en unas situaciones bien complicadas. Sí, bien complicadas. ¿Cómo manejan eso? Eso es bien delicado, bien caso a caso, ¿ok? Tiene que haber mucha confidencialidad, tenemos que cubrirnos porque tenemos que evitar lo de violar la ley IPA. Pero como profesionales, pues estamos obligados a llamar a este paciente aparte y explicarle, mira, nosotros estamos notando que estás usando el medicamento más a menudo de lo que se supone que lo uses. Entendemos que debes ir o a una clínica que te manejo de dolor o ir a tu médico y decirle que te dé otra alternativa que no sea ese medicamento. O si es que en verdad tú reconoces que estás usando el medicamento porque ya estás adicto, pues entonces los referimos entonces a una clínica que tenga que ver con esto de adicción. Todo eso lo tenemos que manejar nosotros, ¿ok? Pero como nosotros estamos, esto hasta cierto momento ha sido para la farmacia algo bien productivo, porque nosotros no tenemos, la farmacia no tiene una máquina de rayos X a ver si esa receta es buena o no, o si el paciente la compró en otro sitio. Ahora sí lo vamos a tener.